Lo que quiero hoy día compartir, hermano, tiene que ver con muchas veces la liviandad que uno toma estas cosas y cuál es el peligro que ocurre al tomarlo tan livianamente lo que es este reino de Dios. Y obviamente se toma en forma liviana cuando por sobre la fe en Jesucristo se hace la mistura con nuestra carne. Tratamos de ir acomodando las cosas, como decía el hermano José, haciéndonos un traje a la medida, que más fácil es sobrellevar las cosas cuando uno las hace que hacer lo que Dios nos pide. Lo que quiero compartir va a llevar por título lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 1, la parte B, pero voy a leer el versículo completo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios aquí en la segunda carta? Como ayudadores juntamente con él, y este es el título, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ese va a ser nuestro título. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, y lo importante que es estar bien fundados en la fe de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia de esa fe, andar como Él anduvo, para no recibir en vano la gracia de Dios. Pongamos atención entonces a esta exhortación del apóstol Pablo, porque cuando queremos conducirnos solos, dejando de lado las instrucciones apostólicas que están fundadas en Cristo Jesús, quedamos a merced de las obras que son propias de la carne y damos lugar al diablo, para que éste nos engañe con sutileza y nos haga creer que todo lo que hacemos está bien, cuando en realidad nos está apartando de la fe. Por ejemplo, miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a estos hermanos. 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que el apóstol da testimonio de que ellos recibieron esta fe en gran manera, con dones, etcétera, etcétera. Nos podemos preguntar, ¿qué pasó con esta iglesia? Ellos comenzaron a edificarse solos. Una vez recibido toda esta verdad, cada uno siguió por su camino, dejando de lado, ¿cierto?, las instrucciones apostólicas, en este caso del apóstol Pablo. Esta gracia de Dios, todos estos dones que el Señor le dio, empezaron como a humanizarlos. Como decíamos al principio, como hacerse un traje a la medida para poder sobrellevar estas cosas y hacerlas y poder decir, miren, estamos haciendo todo lo que el Señor nos manda, pero ya no conforme al sentir de Él, sino conforme a sus propias carnalidades. Y esto ocurre muchas veces dentro del mundo religioso, y ejemplos tenemos muchos en la Escritura. El Evangelio no es para adaptarlo a nosotros. Yo no puedo tomarlo y adaptarlo a mi forma de ser. Porque cuando eso ocurre, afloran las pasiones propias de la carne que nos llevan a hacer lo contrario de lo que nuestro Dios nos reveló por medio del Evangelio. Es decir, el sentir de Cristo. Pasando esto a un segundo lugar, ya no vamos a estar actuando conforme a como el Cristo actúa, porque vamos a empezar a perfeccionar nosotros mismos. Esta iglesia que recibió la verdad del Evangelio, en la cual se gozó, a poco andar empezaron a aflorar cuestiones más carnales. Acomodaron lo espiritual a lo carnal y empezaron a poner fundamentos humanos que son más llevaderos. Ustedes se dan cuenta, hermano, todas las denominaciones religiosas tienen un estatuto. No hacer esto, varias cositas. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces las personas son más fieles a cumplir ese estatuto humano que tiene la organización y se esfuerzan en eso, y cuando no hacen alguna de las cosas que están dentro de ese estatuto, se sienten pecadores, se sienten mal, en fin. Pero le da lo mismo seguir los mandatos de nuestro Dios, le da lo mismo pelearse con el otro, le da lo mismo despreciar al otro, en fin. Pero sin embargo son rigurosos en cuidar de no faltar a los estatutos de la iglesia local.
Ahí es cuando empiezan a acomodar las cosas espirituales a cómo funciona el hombre. Le es más llevadero, pues le es más fácil. Ah, mire, yo no hago esto, la iglesia dice que no haga esto, no lo hago, en fin. Pero justamente esto es lo que busca nuestro adversario el diablo. Engañarnos con esta sutileza, ¿cierto? Y hacernos creer que nuestro caminar es correcto. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo lo que la iglesia me pide que cumpla. Pero lejos estoy del sentir de Cristo. Pero no me doy cuenta, porque Satanás me engaña por este otro lado. Oye, si te estás portando bien, vas a la iglesia todos los domingos, lees la Biblia. Veamos entonces, ¿qué pasó con esta iglesia de Corintios? Cuando dejaron de lado las instrucciones de Dios por medio del apóstol Pablo y quisieron seguir su propio ritmo, quisieron ponerse su propio traje. ¿Qué ocurrió? Si ustedes se pueden examinar el libro de Corintios, el primero, y se ponen a leer del capítulo 1 en adelante, van a encontrar muchas de estas cosas que voy a decir hoy día. Primera cosa, cuando se empieza a edificarse solos, cuando se sienten ya maduros, que son capaces, y empiezan solitos a edificarse y dejando de lado un poco al apóstol, dejando de lado las instrucciones de nuestro Dios. La unanimidad de la fe ya no están, ya no son unánimes, ya no hablan una misma cosa. Hay varias voces entonces. Esa unanimidad que recibieron al principio y la que recibimos todos, cuando empezamos nosotros mismos a querer levantarnos con nuestra propia fuerza, ya esa unanimidad de fe se empieza a diluir. Por eso, hermanos, también podemos entender la gran cantidad de iglesias que existen hoy día. Y todas dicen amar a nuestro Dios, amar a Jesucristo. Todas dicen seguir el camino de Cristo. Pero vemos que hay muchas. Cada una sigue conforme a su propio criterio lo que se debe tomar o no. Primer síntoma, se pierde esta unanimidad de la fe. Ya no se habla lo mismo. Se manifiestan contiendas, celos, disensiones, envidias, captancia, pleitos, injurias, codicia, murmuraciones. Cada uno busca su propio bien. No le importa el otro. Ponen oído a falsos maestros. Les llama la atención lo que el otro está diciendo. Qué interesante lo que dice. Dejando de lado al verdadero maestro. No son fieles a la verdad del Evangelio, y etcétera, y etcétera. Todas esas cosas se empiezan a manifestar, hermano, cuando recibimos esta gracia en vano. Cuando queremos conducirnos solos. Ya, Cristo nos sirvió para el primer paso, pero el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lo hago yo. Y empiezan a aflorar estas cosas. Lo que ocurrió en la iglesia de Corintios es lo que ocurre en toda institución humana. Siempre quieren los hombres caminar con sus propios pies, despreciando lo mejor. La Escritura nos muestra este problema que se presenta, y Satanás de esto es muy astuto. ¿Estás bien, hermano? Está bien, mira, tú te preocupas de tu trabajo, te preocupas de esto, de esto otro. Y la persona piensa que está haciendo muy bien las cosas, según su propia fuerza. Por eso que en algún minuto, cuando se contrasta con la verdad del Evangelio, uno se desanima. No, esto no es para mí. Yo era feliz cuando iba a estas reuniones con los jóvenes, con los matrimonios, y hablábamos de tantas cosas bonitas. Pero tengo que perdonar, tengo que amar a este que me hace mal. Eso ya es muy complejo. Entonces, todas estas manifestaciones que son propias de la carne se manifiestan cuando uno deja de lado la verdad del Evangelio y quiere conducirse solo. Por eso no nos debemos descuidar esta verdad que el Señor nos da. Por eso que Pablo exhorta a los hermanos que no reciban esta gracia en vano. Porque estaba ocurriendo eso. Ocurrió en su tiempo, ocurre en nuestro tiempo. El descuido, ¿cierto? El relajarnos, el sentarnos en el living y estar tranquilos. Total, sé alto de la Biblia. Sí, voy a la iglesia, hago todas las cosas que tengo que hacer. Satanás quiere que usted haga eso y se despreocupe de lo principal. Lo engaña así. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Cuando había que sacrificar, ¿cierto? Y ponerse a cuenta con Dios. Ellos ya lo hacían como un ritual. Era un ritual más dentro de otros. Pero ¿a quién le era favorable? A aquel que veía más allá de esa sombra.
a aquel que veía, ¿cierto?, en ese sacrificio la obra de Cristo. Pero al que lo hacía en forma de rutina, no le iba a servir, pues, hermano. Entonces, cuando las cosas espirituales pasan a ser parte de una rutina, de una forma de vida, cuidado, porque si Dios no nos pone a un Pablo a corregirnos, vamos derecho a la muerte. Estos hermanos de esta iglesia, por misericordia de Dios, envió al apóstol para corregir de ese mal camino. Pero hay otros casos en los cuales no ocurrió así. Hermanos, no pongamos oídos a falsos maestros, los cuales harán mercadería de nosotros. Ellos actúan por medio del espíritu del diablo. Y recuerden, como dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, porque ya está obrando en misterio de iniquidad. Eso está haciendo su trabajo Satanás. Y con todo esto busca, como sabemos también, la condenación del hombre. Entonces no podemos descuidarnos tanto. Hay un misterio de iniquidad que está obrando, hermano, donde se levantan hombres a enseñar conforme a sus propias pasiones, y aquel que no está bien fundado, aquel que cree que ya por el tiempo que ya en la iglesia es suficiente, va a caer a estos encantadores. Por lo tanto, hermano, debemos ser fieles y buenos obreros, trazando bien la palabra de verdad, para estar bien fundados en la roca que es Cristo, ya que Dios envió a aquellos hombres que aprobó para que esta enseñanza del Evangelio sea bien trazada. Los profetas, los apóstoles y Cristo mismo. Por lo tanto, hermano, no busquemos fuera de ellos, como aquí lo hicieron algunos en esta iglesia y en otras, y lo siguen haciendo, buscando a otros maestros, despreciando a aquellos a los cuales Dios ya envió. Y recordemos, hermano, que todo lo que podamos ser mientras estemos en esta tierra es por medio de Cristo. Fuera de Él no somos nada. Y solo nos espera una horrenda expectación de juicio. Cuando usted ama, ama por causa de Jesucristo. No porque nazca de nosotros, es por causa de Cristo. En Él somos, fuera de Él no. Quiero que veamos un ejemplo del antiguo pacto de un hombre, siervo de un profeta, que no le sirvió de nada estar bajo las instrucciones de este profeta. Estuvo con él, escuchó lo que este hombre hablaba, escuchó las maravillas que este hombre hacía, pero su corazón le gustaba. Porque cuando Dios probó el corazón de este hombre, reprobó. Él quizás se confió, bueno, estoy al alero de este profeta, lo ayudo en las cosas que son necesarias cuando él me pide la asistencia. Por lo tanto, soy parte del reino, humanamente pensando, engañado por este adversario que tenemos. Y así como muchos también se confían en que llevo tantos años en la iglesia, que conozco la Biblia, que voy a los campamentos, que voy acá, que voy para allá. Cuidado, hermano. Aquí hay un hombre que estuvo a los pies de un profeta, y cuando Dios pesó su corazón, fue hallado falso. Y no hubo misericordia para él, como hubo para estos hermanos de Corintio, que haciendo las mismas cosas, Dios aquí actuó misericordiosamente, mandando un apóstol para corregir e instruir nuevamente en justicia. Pero en este otro caso, no, porque Dios da a quien Él quiere. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Giezi, siervo de Eliseo. Creo que ya todos conocen un poco la historia. Y nunca se nos debe olvidar, hermano, que la paga del pecado es muerte. Y nunca se nos debe olvidar que fuera de Cristo no somos nada. Ahora uno lo dice así como que fuera propio, pero entendiendo que Dios es el que nos mueve para retener estas cosas, porque no nos son propias. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Recuerden que había un general de Ciro, de nombre Naamán, que tenía una lepra. ¿Se recuerdan? Y dentro de su casa había una sirvienta que era de origen israelita. Y ella le dice, en mi tierra hay un hombre poderoso, ¿cierto?, que te puede sanar. Y este hombre pone oídos y va a estas tierras para encontrarse con este hombre, llamado Eliseo. Traía presentes, regalos, muchas cosas. Y Eliseo, ¿qué le dice? Métete al río 7 veces y serás limpio. Y él se frustró. Él en su cabeza pensaba que tenía que hacer un sacrificio, algo, pero ¿cómo meterme al río? Y eso es todo. Y se va molesto.
Y uno de los siervos de él dice, pero señor, si te hubiese dicho que camines al cerro, tú caminarías, ¿cierto? Si te dice esto, esto otro, lo harías. Pero bueno, te dijo, métete al río. Miren cómo Dios operó por medio de un siervo, de este hombre. Y este hombre se metió al río y fue sano. Y quiso darle a Eliseo una dádiva. Mas este la rechazó. Entonces aquí donde quiero que veamos qué ocurre cuando no estamos bien fundados, hermano, o cuando descuidamos estas cosas y no nos ponemos atención a la Escritura, no nos fundamos en ella, no ponemos la vista en el reino de Dios, como lo hicieron los hombres de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, y creemos que porque estamos en una institución grande, o en este caso porque Jesse estaba con un profeta, eso es igual a ser hijo de Dios. Recuerden ustedes que Pablo dice que no los que nacen en Israel son todos israelitas, o los que son hijos de Abraham son todos hijos, sino los que son en la promesa. Esos son hijos. Quiero que veamos del verso 20. Recuerden que Naamán ya se fue porque fue rechazado de parte de Eliseo este obsequio que quería darle de un corazón sincero. Pero dijo, no, no. Y se devuelve este hombre limpio. E incluso le dice, mira, yo estoy con el rey y cuando el rey va a adorar a tal Dios, si yo me inclino, sepas tú que yo no lo haré a él, sino que ante Dios. Perfecto, vaya tranquilo. Porque entendió este Naamán quién era el verdadero Dios. ¿Se dan cuenta cómo él opera la gracia de Dios en todos los tiempos? Y cómo los malos maestros dividen y parcelan la escritura con ley, gracia, como si en el tiempo antiguo los hombres tenían que salvarse por medio de las obras y en el tiempo presente por medio de la fe. Siempre fue por gracia. Entonces, quiero que leamos lo que dice acá. Verso 20 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios. Miren cómo presenta aquí a este hombre. Eliseo, el varón de Dios. Y Giezi era el criado de este varón de Dios. Dijo entre sí. Miren lo que pensó Giezi. He aquí mi señor estorbó a este Ciro, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vi de Jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. ¿Cómo, mi señor? No toma esto si lo trae este hombre. Pero yo iré y tomaré algunas cosas. Vive Jehová, dice, y yo iré tras él. 21. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo, ¿va bien? Y él dijo, bien. Y pongan atención, mi señor me envía a decir, como involucra aquí a Eliseo. Recuerden que él, de su propio corazón malvado, dice, iré tras él, porque mi señor Eliseo se equivocó aquí. ¿Cómo no le recibió nada? Pero yo voy a ir tras él y tomaré de él. El verso 22, y él dijo, bien, mi señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí en 2 horas del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo, ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestido y púsolos a cuesta a 2 de sus criados que los llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, porque estaba haciendo algo que involucró a Eliseo, pero que Eliseo no lo había enviado. Miren cómo Satanás va actuando en este corazón de este hombre. Y llegando y hubo un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y púsose delante de su señor. Así como que aquí no ha pasado nada. Se presentó delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Giezi probablemente se sorprendió con la pregunta, porque supuestamente le quería hacer creer a Eliseo que nunca salió de ahí. Y la pregunta es directa, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? No tomes en vano la gracia de Dios. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo de eso? Pero si yo no he salido de casa, decía Giezi, olvidando que su señor era un hombre de Dios, que no le podía engañar. ¿Qué dice el 27?
la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre, él y su simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, hermano, ¿de qué le sirvió a Giezi estar ahí, al lado de Eliseo? Ver todo lo que Eliseo hizo hasta ese minuto, sabiendo que era un siervo de Dios, escuchando de boca de Eliseo las maravillas de Dios. Pues cuando Dios probó el corazón de Giezi, te fue reprobado. La codicia. Y lo hablábamos en las cosas que veíamos con los hermanos de Corinto. Codicias, envidias, todas esas cosas que son propias de nuestro corazón, si no se sujetan al Evangelio, pasamos a ser una simple criatura, llena de pecado, llena de maldad, y justamente destituida de la gloria de Dios. Giezi soltó este cordón umbilical. Pensó no iba a pasar nada, pero se condenó él y su simiente. Qué terrible, hermano, cuando uno toma en vano la gracia de Dios. Por eso los hermanos de Corintio son hombres y mujeres agradecidos de Dios que envió a Pablo para corregir ese mal camino, reconducirlos al Evangelio de Cristo. Pero acá fue castigado duramente la soberbia de este hombre, su maldad, y Satanás lo engañó. Por eso debemos tener ese cuidado, hermano, de no pensar que nosotros somos mejores que Giezi. No, a mí no me va a pasar lo que le pasó a Giezi. ¿Cómo yo me voy a descuidar tanto? Si no estamos bien fundados, si no nos preocupamos de conocer quién es nuestro Señor, quién es el que murió por mi pecado, si no soy capaz de dar la gloria a Él y amarle al punto de entregar mi propia vida por causa del Evangelio, estamos en peligro. Porque solo somos frágiles. El hombre solo no se sostiene porque está inclinado al mal. Las cosas buenas que el hombre hace son porque Dios las provoca. Comportarse bien, guardar ciertas normas, ¿cierto?, que la sociedad indica. Pero también vemos que dentro de esta sociedad hay hombres que se desatan, Dios los suelta como caballos locos por las praderas. ¿Y qué hacen esos hombres? Vean las noticias, pues, y uno se escandaliza. Pero ¿cómo este hombre descuartizó a este otro? ¿O cómo este hizo esto otro? Bueno, así es el hombre, sin Cristo. Y que la sociedad en su conjunto no llegue a esos extremos porque Dios sujeta. Y que nosotros, hermanos, por causa del Evangelio podamos amar y perdonar al prójimo es porque Dios lo provoca, porque naturalmente no lo haríamos. Giezi, cuando tuvo la oportunidad de actuar conforme a la verdad de Dios, la reemplazó por la verdad del diablo. Un engaño que lo lleva a la muerte. Así es como nos mata Satanás, provocando que pequemos para que la ley se cumpla. El juicio de Dios se cumpla y dice que la paga el pecado es muerte. Satanás es engañador y homicida desde el principio. Y a pesar de que sabemos esas cosas, caemos en lazo de él. Nos descuidamos y caemos en lazo de él. Qué terrible, hermano, es cuando recibimos la gracia de Dios en vano. Es terrible. A no ser que Dios, por misericordia, nos mande un Pablo, a alguien que nos corrija. De lo contrario, quedamos a expensa de juicio. Este criado conocía el poder de Dios, sabía quién era Eliseo, y a pesar de eso, Satanás entró en su corazón y lo engañó. Y como consecuencia, recibió el castigo de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. En este caso, a diferencia de la iglesia de Corintio, no hubo misericordia, como ya lo hemos dicho. Este hombre fue cortado por cuanto no guardó la fe. Y justamente, Giezi codició un bien terreno que podía ver y podía tocar. Y despreció un reino eterno que no podía ver y no podía tocar. Y así es como engaña a Satanás, lo que tú tocas y lo que ves. Pero nuestra fe está sujeta a las cosas que no vemos y esperamos. No le aprovechó estar frente a un hombre de Dios. No le aprovechó a Giezi estar frente a Eliseo, que tenía su vista, a diferencia de Giezi, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eliseo no quiso recibir nada de parte de Naamán. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. No es para hacer mercancía. El que hace mercancía de estas cosas es aquel que actúa carnalmente. Pero el profeta de Dios, al igual que los patriarcas, tenía su vista en las cosas de arriba. Allá estaba su patria, allá estaba su esperanza,
la que despreció Giezi por cosas terrenas, por un bien pasar aquí y ahora. Pero ¿cuál fue el resultado? Condenación. Él y su simiente. Ahora quiero, hermano, que veamos otro caso, pero este ahora es del nuevo pacto. Es muy similar, un matrimonio que también ustedes lo conocen, Ananías y Zafira. ¿Qué pasaba en ese entonces? A raíz de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, iba creciendo, ¿cierto?, la iglesia de Dios, y cuando había necesidad de los hermanos de un corazón sincero, movido por el Espíritu de Dios, vendían sus propiedades, vendían lo que ellos tenían, y el dinero que se recaudaba por causa de esa venta, la colocaban a los pies de los apóstoles, para que estos la distribuyeran conforme a las necesidades que veían dentro de la iglesia. Y este matrimonio, que era parte de la iglesia, quizás viendo carnalmente cómo los apóstoles abrazaban y bendecían a los hermanos que llegaban con estas ofrendas, que dijeron, uy, pero hagamos lo mismo, que Pedro me abrace, y diga, bien hermano, Dios te bendiga. Pensando carnalmente, cuando pensamos carnalmente ya no está el Espíritu de Dios, y ya lo que usted haga ya no va a ser movido por el amor, sino que por un interés, así como le pasó a Giezi. ¿Y qué pasó? Ellos tenían una propiedad, dijeron, vendámosla y llevemos las ganancias a los apóstoles. Pero cuando vendieron, defraudaban en el precio. Dieron menos, pero iban a decir que estaban dando todo. Y cuando hacen eso, llegan ante los apóstoles y le dicen, vendimos nuestra hacienda y aquí está el 100% de lo vendido. Hermanos, cuando nos descuidamos, cuando ya nos creemos autosuficientes, recuerden, hermanos, no existe el cristiano llanero solitario. Necesitamos estar, ¿cierto?, dentro de una congregación porque el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros. No es un solo miembro, son muchos miembros y todos se necesitan para ser instruidos, para ser corregidos, para que alcancemos este reino mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero si nos dejamos estar porque somos parte ya de un grupo, somos parte de una institución religiosa, llevamos muchos años y me creo que eso es suficiente y empiezo solito a buscar y a hacerme un traje a la medida, como decíamos, me hago un evangelio a mi conveniencia, Satanás actúa nuevamente. Él es el que provoca estas cosas. Dios prueba nuestros corazones y ¿qué ocurre? En este caso, con este matrimonio, por imitar a los otros, cuando tienen el dinero, defraudan. Pero yo pensaba que estaban defraudando a hombres. Nadie se da cuenta. A Jesús le preguntaron, ¿de dónde vienes? Y él yo creo que se turbó. Dijo, pero ¿por qué me preguntas esto si nunca he salido de acá? ¿De dónde vienes? Él pensó que estaba hablando con un hombre. Se olvidó que ese hombre era su profeta, profeta de Dios, conociéndole. Pero en ese instante pensó que era un hombre simple. No, si nunca he salido de acá. Pensó que lo podía engañar. La lepra de Naamán sea sobre ti, tu simiente. Y acá, este matrimonio le presenta el dinero y lo deja a los pies de los apóstoles para que este sea repartido de acuerdo a las necesidades que habían. Y veamos lo que pasa. Quiero invitarlo ahora, hermano, a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Hasta aquí están haciendo lo mismo que hicieron otros hermanos antes que ellos. Verso 2. Y defraudó del precio, lo que no hicieron los otros hermanos, que fueron movidos por el Espíritu de Dios, entendiendo el amor al prójimo. Pero estos no entendieron eso, se olvidaron de esas cosas. ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? ¿Qué le dijo ese fariseo? Creo que aquel le perdonó mucho. Y la respuesta fue, bien has dicho, pero tú no has hecho esto, más esta mujer, mira. La pregunta es, ¿Dios nos perdonó poco? Porque recuerden ustedes que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Pero Satanás siempre va a querer que usted piense, que yo piense, y que la sociedad piense que no es tan malo, que siempre hay otro que es más malo. Pero entendamos que fuimos perdonados mucho, hermano. Por lo tanto, debemos amar mucho. Giezi se olvidó de eso. Ananías y Zafira también se olvidaron de eso, de ese amor de Dios. Y aquí nos dice el relato, verso 2, y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, no fue solamente él, los dos. Y trayendo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles. ¿Qué le dijo Eliseo a Giezi? ¿De dónde vienes, Giezi? ¿No te vi yo cuando te acercaste allá? Y miren lo que pregunta aquí Pedro ahora. Y dijo Pedro a Ananías,
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudes del precio de la heredad? Lo mismo que le pasó a Giesi. No tomemos la gracia de Dios en vano. No es un juego. Satanás quiere hacernos creer que somos muy inteligentes los hombres. Pero Dios ya nos condenó en Adán. Y la inteligencia real es la que Dios nos da por medio del Evangelio, que nos hace ver esa gran obra y nos hace ver de dónde fuimos sacados. Por eso que debemos actuar con amor, porque en amor fuimos perdonados. Pero acá le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para que defraudes. No a los hombres, al Espíritu Santo. Y le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Tenías alguna obligación de venderla? No, si tú no querías venderla, no la vendías nomás. No porque el hermano X vendió su hacienda, o el otro hermano vendió su casa, o el otro hermano vendió su mercadería, en fin. Tú tenías que hacerlo. Esto no es un efecto dominó. Ah, porque lo hizo el hermano, tengo que hacerlo yo. Si usted lo va a hacer o yo lo voy a hacer, debe ser movido por el amor. Porque si no, no sirve de nada. Ya Pablo lo dijo en Corintios 13, que también es otra cosa que le faltaban a estos hermanos, el amor. No lo entendían bien. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? Claro, si yo la vendía, podía decir, hermano, la vendí en 100, pero mi aporte para los hermanos que necesiten va a ser 50. Perfecto. Pero él defraudó, él quiso decir, estoy entregando todo el total de lo que yo vendí. Y Pedro le dice, oye, si tú tenías, ¿para qué hacerlo? Si tú querías, la vendías, y si no, no la vendías, no había problema en eso. Y si tú la vendías en un dinero X, podías dar menos, tampoco había problema en eso. Pero ¿por qué estás defraudando al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué estás diciendo que la vendiste en ese total cuando no es así? No tengamos la gracia de Dios en vano, hermanos. Cuidado con eso. Pero dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió Giesi cuando le dijo, no, yo no he salido en ninguna parte? Le estaba mintiendo a Eliseo. Estaba mintiendo a Dios. Cuando este hombre y esta mujer dijeron, aquí está el total del precio, ¿estaban mintiéndole a Pedro? ¿Le estaban mintiendo a los apóstoles, al hermano X, al otro hermano? Estaban mintiéndole a Dios. Satanás los engañó de tal forma que no entendiesen eso. Vieron a simples hombres, una agrupación más como otras, pero no, pues hermano. Así como Eliseo, Pedro y los apóstoles son hombres de Dios, instrumentos de Dios, por los cuales nos llegó esta palabra. Mensajeros, ¿cierto?, de una verdad. Pero este hombre, al igual que Giesi, pensaban que podían engañar. Eso es lo que hace el diablo. Provoca en nosotros, ¿cierto?, aferrarnos a cosas que no tienen sustento. Y como consecuencia de eso, viene el castigo de Dios. La paga del pecado es muerte. Verso 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. No has engañado a hombres, sino a Dios, y murió. Se desplomó delante de Pedro y delante de las personas que estaban ahí. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Miren aquí esta misericordia de parte de Dios por medio de Pedro. No la consumió en forma inmediata. Al igual que a Giesi, ¿de dónde vienes? Aquí le dice, ¿vendiste la propiedad en tanto dinero? Su corazón malvado se estrechó, igual que el de su esposo, y mantuvo la mentira, mantuvo el engaño, que Satanás se aprovechó, porque pudo haber dicho, no, apóstol Pedro, en realidad la vendimos en esto, pero estamos entregando esto otro. Pero no, se mantuvo en lo que había concertado con su esposo, sin saber que su esposo ya había muerto a los pies de Pedro. Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta cómo Satanás engaña? Y se dan cuenta cómo cuando uno desprecia esta verdad, no se da cuenta quién está al frente. En la otra instancia, un profeta. En esta instancia, un apóstol. Que fueron investidos por Dios. No eran hombres comunes. Eran los hombres que Dios tomó para que esta verdad llegase a nosotros.
Y le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron juntamente a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, no se juega con esta gracia. No se hace lo que yo quiero. No seamos de los tales. Dios ya nos ha hablado por medio de estos hombres y nos ha dado las herramientas. Pablo dice en otra parte, ¿cierto?, que nos vistamos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que soportemos los dardos del maligno. Él nos va a atacar toda nuestra existencia. Todo lo que usted vive en esta tierra. 30 años, 40 años, 90 años. Todo lo que usted viva, mientras abrace esta verdad, va a ser atacada. Vamos a ser probada nuestra fe también. En la primera instancia que veíamos con la iglesia de Corintio, Dios fue misericordioso. Mandó al apóstol Pablo para recrearlos nuevamente en el Evangelio, los fue volviendo a encaminar. Pero acá tenemos dos ejemplos drásticos. Y hay otros más, ustedes buscan que hay muchos más, pero yo quise tomar estos dos. Cuidado, no tengamos en vano la gracia de Dios. La luz no tiene amistad con las tinieblas. En este caso el juicio de Dios fue implacable. No hubo lugar a arrepentimiento. Fueron consumidos por su maldad, porque la paga del pecado es muerte. Por eso debemos ser agradecidos que no hemos sido consumidos, porque méritos tenemos más que suficientes, hermanos, para ser consumidos. Pero Dios nos sostiene por misericordia. Pero sabemos también que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, hermanos, no descuidemos una salvación tan grande, porque sabemos por la Escritura que toda revelación y desobediencia recibió justa paga de retribución. Debemos aferrarnos a esta fe del Evangelio como una lapa se aferra a la roca, para que en lo que hacemos, movidos por el Espíritu de Dios, recibamos la alabanza de Él y no el castigo. Otro ejemplo, quiero que vayamos a Santiago, capítulo 2. Todo lo que hemos visto son personas que han estado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero cuando estos se creen suficientes y quieren caminar solos, ocurre lo que hemos leído. ¿Qué es lo que dice Santiago? Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Cristo murió por todos. ¿Quién soy yo para hacer acepción de personas? Y Santiago sigue diciendo, ¿cierto? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestiduras vil, y tuvierais respeto al que trae vestiduras preciosas, y le dijereis, siéntate tú aquí en este buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis entre vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Miren lo que estaba pasando en la iglesia. Se trataba a la gente conforme a cómo se vestía. Al que se vestía bien, lo trataban bien. Al que se vestía mal, lo trataban mal. Juzgaban según la apariencia. ¿Se ve en eso el sentir de Cristo? ¿Se ve en eso la ley de Cristo? No, pues. Cristo no juzgaba según apariencia. Y los hombres juzgamos según apariencia. Pero cuando nos descaminamos empezamos a andar así. Si nos mantenemos firmes en esta verdad, por causa del amor con que Dios nos amó en Cristo Jesús, debemos actuar. Independiente de cómo la persona se vea, porque Cristo también murió por él. Pero acá había esta separación. A unos querían más, a otros querían menos. ¿No pasáis a ser jueces de pensamientos malos? Está diciendo Santiago. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman? Una persona puede ser muy pobre, extremadamente pobre, pero una vez recibido el Evangelio y ama de un corazón sincero a Dios, pasa a ser rico, porque ha gustado de lo mejor que puede gastar el hombre, que es la misericordia de Dios, mostrarle a su Hijo Jesucristo, el cual murió y resucitó por él. Y ese hombre pobre se hace rico en cuanto a la fe y va a ser parte del reino de Dios. Pero yo si lo juzgo, este es un pobre, lo voy a juzgar malamente por la apariencia, estoy siendo pobre. Ya no estoy actuando conforme al sentir de Cristo.
Mas vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, si amáis a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley, dice el apóstol Pablo. Y aquí Santiago está repitiendo lo mismo. Bien hacéis. Más, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Pero ellos no estaban viendo eso. No se sentían transgresores. Creían que estaban actuando bien. Que era normal hacer esta separación entre unos y otros, cuando nuestro Señor no lo hizo. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 5? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que quiere necio o fatuo, ya es culpado del juicio. Algunos de ellos dirían, bueno, pero yo no he matado a nadie, pero sí ha ofendido, sí ha despreciado, y lo hace culpable igual. Eso es lo que está diciendo Santiago, repitiendo, ¿cierto?, de lo que Cristo ya había dicho antes. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, pongan atención, será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Dios fue misericordioso con nosotros. ¿Cómo podemos ser tan estrechos y no entender eso y no ser misericordioso con el otro? Ejemplo también tenemos, ¿cierto? Ese siervo que le pide al Señor que lo perdone y lo perdona, pero no perdona a su consiervo. Y el Señor le dice, ¿no te convenía hacer como yo hice contigo? Eso es lo que nos está diciendo también aquí Santiago. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Satanás lo que quiere es estrechar nuestros corazones, adaptar esta verdad del Evangelio a mi forma de ser. Y cuando caemos en eso, estamos en riesgo de muerte. En este caso, nuestro Dios pone a nuestro hermano Santiago para corregir a estos hermanos. Dios mostró misericordia y por boca de este apóstol instruye a estos hombres. No sigan así, porque si no se van a condenar. No reciban la gracia de Dios en vano. Esto no es un juego. Satanás lo quiere presentar como algo bueno, pero a la larga trae consecuencias. Y si Dios no nos envía un Pablo, quedamos a merced del juicio. Juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia. Qué frágil y débil es el hombre cuando se aparta de Dios, porque al obrar ya no puede amar, porque como estamos en un cuerpo de muerte, lo único que sale es maldad. Y eso es lo que Satanás siempre va a buscar para que el juicio de Dios se manifieste. Por eso, hermanos, debemos agradecer a Dios cuando nos corrige por medio de un hermano. Debemos ser agradecidísimos de Dios cuando un hermano nos dice, hermano, si sigue por ese camino se va a condenar. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que hizo Cristo. Tú no puedes hacer esto porque Cristo, mira lo que hizo Cristo. ¿Dónde está el sentir de Cristo en ti, hermano? Vuelve al camino. Un hombre de Dios o una mujer de Dios, cuando recibe la corrección, agradece. Pero cuando uno es carnal, se ofende. ¿Quién eres tú para llamarme la atención? Mírate tú. Esa es una actitud carnal, la cual va a tener como fin la muerte. Pero aquel que recibe la corrección de parte del hermano, de gracias a Dios que le puso a ese hermano por delante. Gessi no fue corregido. Su maldad lo consumió. Él mintió a Dios. No reconoció su bajeza. Yo no he salido a ninguna parte. Ananías y Zafira mintieron a Dios. No se la vendimos en ese precio. La iglesia de Corintio se descaminó de la verdad. Mas Pablo, movido por el Espíritu de Dios y con el amor de Dios,
habló a tiempo y fuera de tiempo con ellos, corrigió ese mal camino, y después podemos ver en la segunda carta que fueron restaurados. En los Gálatas, Dios puso a Pablo ahí para corregir a los hermanos que se estaban descaminando siguiendo otro evangelio, y no que hay otro, como dice la Escritura, no hay otro, sino que el que está lo tuercen estos malos maestros para condenación del hombre. Ponen oído a que no tienen que poner oído, a maestros que Dios no puso, pero también Dios, misericordiosamente, puso al apóstol Pablo. Acá estaban haciendo excepción de personas, y misericordiosamente Dios puso a Santiago. Por eso, hermano, cuando nosotros nos equivocamos y alguien nos corrige, demos gloria a Dios. No entremos en esa cuestión torpe de sentirse ofendido. Hoy me está retando, pero ¿por qué me reta? ¿Quién eres tú para retarme? Hermano, esa corrección es de vida. Y en esa corrección hay amor. Porque Dios movió a ese hombre para corregir nuestro error, para conducirnos bien en esta verdad del Evangelio. De lo contrario, vamos a perecer. ¿Se acuerdan ustedes de Apolo? Dice que era un hombre poderoso, pero cuando le habló de este matrimonio, él nos ofendió. Lo llamaron, hermano Apolo, venga, mire, y le impartieron la verdad del Evangelio, porque él conocía un poco el antiguo pacto. Y acá se le reveló al Cristo en plenitud, y fue más poderoso Apolo. Pero él nos ofendió, porque aquí la cristiana le hablaron. Dios movió el corazón de ellos para hablarle en particular a Apolo. Ese es el espíritu que debemos tener todos, el espíritu de Apolo, recibir con alegría la corrección. Humanamente duele, ¿cierto?, que a uno lo corrijan. A nadie le gusta que lo estén retando. Pero en estas cosas, hermano, que tienen que ver con la vida y la muerte, que tienen que ver con el Evangelio, debemos ser agradecidos cuando el Señor pone a alguien delante de nosotros para corregir. Nunca olvide eso. No nos ofendamos, agradezcamos a Dios cuando somos corregidos. Porque ahí se manifiesta esa misericordia de Dios. Y eso es lo que Pablo, ¿cierto?, hizo con los hermanos de Corintios, con los hermanos de Gálatas, con Pedro cuando corrigió a Pedro, en fin. Sabemos por la Escritura que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos sostiene. Y ahí está nuestra fortaleza. No en lo que somos humanamente hablando, sino en lo que somos en Cristo Jesús, que nos lleva a hacer cosas que naturalmente no haríamos. Y nuestro gozo está en que Dios nos justificó, perdonó y reconcilió en Cristo, por medio del cual estamos en paz para con Dios. Para ya ir terminando, vamos a Romanos, capítulo 5. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes éramos enemigos, cuando estábamos fuera de esta verdad, estábamos destituidos de su gloria. No merecíamos nada más que la muerte. Pero esta paz que hoy tenemos es por causa de Jesucristo, porque Él fue el que pagó mi culpa y la de todo el mundo. Y en Él encontramos la paz ahora para con el Padre, y podemos llamarle Padre por causa de Jesucristo. Verso 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esta gracia por causa de Jesucristo. Ahí debemos siempre aferrarnos. Esto debemos tener presente siempre. Cristo es nuestra fortaleza. Por medio de Él, el hombre, una vez que recibe el Evangelio, puede obrar cosas espirituales, como amar, perdonar, sobrellevar, no codiciar, no envidiar, no murmurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas cosas vemos este gran milagro que Dios provoca. Una persona que no tiene ninguna esperanza, por causa de esta fe, pasa a tener una esperanza de vida. Una persona que era enemiga de Dios, por causa de este evangelio, pasa a ser amigo de Dios. Una persona que no es hijo, es un bastardo, por causa de su maldad, una vez revelado el evangelio, pasa a ser hijo. Una persona que no tiene nada, nada, de nada, por causa de una vez recibida la verdad del evangelio, pasa a ser parte de un reino eterno. No aquí en la tierra, sino allá en el cielo, junto con Dios. Y ahí
nos unimos, ¿cierto?, a estos hombres que nombra Hebreos, que anhelaban esa patria. Somos parte de ese mismo grupo, anhelamos esa patria, porque nuestra vista ya no está puesta aquí, sino en ese reino. Por eso debemos ser agradecidos de Dios cuando somos corregidos, porque ahí vemos su inmensa misericordia. Veamos ahora 1 Corintios 15, del verso 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: se olviden la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos dice el apóstol? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y eso es, hermano, no tomar esta gracia de Dios en vano. Eso es lo que quería compartir, hermano. Que Dios les bendiga y pidamos a Dios que nos afirme en nuestros corazones en esta verdad y no demos lugar a engañadores. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Pedro, por la exhortación y por recordarnos las palabras que nuestros apóstoles, mediante la revelación de Jesucristo, nos enseñan para que no cambiemos las riquezas de Cristo, que son espirituales y están en los cielos, por las riquezas materiales que sabemos que se corrompen y desaparecen. Gracias, hermano. Bueno, le pedí a nuestro pastor si tiene un comentario referente al estudio de nuestro hermano. Sí, hermano, una lectura cortita relacionada con lo que el hermano hoy día muy bien nos expuso. En Hebreos 12:11 en adelante dice: en verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto pasible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual alzad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, mirando que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ello sean muchos contaminados. La amargura puede producir separación, ¿cierto?, por problemas en una congregación, y puede contaminar todo el sentir de una congregación y debilitarla. Dice en el verso 16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió la primogenitura, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Primera de Samuel 15, versículo 19 en adelante. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, equivocadamente lo está diciendo, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, de la maldición, para sacrificarlas a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Y esto diría que es lo más central de todo lo que podemos estar hoy día recibiendo del Señor. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por no obedecer estrictamente como Dios le pidió que lo obedeciera, terminó ofendiendo
trayendo condenación sobre sí, en este caso Saúl, ¿cierto? Y fue amonestado por Samuel el profeta. También hay algo similar de lo cual podemos tomar como enseñanza en Romanos 6:16, que obedecer es la mejor ofrenda que podemos ofrecer a Dios. El mismo hecho de creer en Jesucristo es una forma de obediencia que trae a nuestro corazón el Espíritu Santo para que creamos en Jesús como Hijo de Dios y seamos salvos. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que aquí nos presentáis vosotros mismos por siervos para obedecer? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, en otro tiempo cuando no creían, habéis obedecido de corazón. Ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, el Evangelio en su pureza, ¿cierto? Y liberados del pecado, dice, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, eres libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y el versículo 22, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que siempre el obedecer será mucho mejor que la tendencia a servir sacrificios. El prestar atención para Dios es mucho más aceptable. El oír con atención que los sacrificios y las ofrendas. Así que, mis hermanos, lo que podemos tributar a Dios en nuestro amor porque Él nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo y por su gran amor con que nos ha tratado es obedecerle como un Padre. Por algo le llamamos Padre nuestro, y no es un título solamente, sino que es la condición nuestra en la que nos encontramos y en la cual debemos servir a Dios como hijos obedientes a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que también es el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, hermano, eso quería comentar.